Me tocó asistir cuando tenía 5 años al secuestro de mi padre. Estados Unidos no es que estén viviendo su 15M, pero el trumpismo ya está generando en el ámbito municipal una reacción que ojalá llegue aquí. Yo creo que hoy la revolución es más necesaria que nunca. Cuando se produjo el 15M ya tenía 40 años, pero a mí me rejuveneció mucho. Ahora, digamos, comienzan poco a poco a pasar cosas, pero aquella ola se agotó. Las grandes ideas importan, pero sobre todo importa tu sensibilidad para resolver cosas muy cotidianas. Pero cuando llegué a Barcelona dije, esta es la ciudad de la libertad. Buongiorno amigos y amigas del Círculo Independiente, un día más aquí desde el Círculo Independiente, desde el Círculo de Bellas Artes. Y vamos a hablar hoy de política municipal, vamos a hablar de política internacional, de situación geopolítica y vamos a hablar también de dictaduras que en algún momento hemos pensado que no volveríamos a vivir o que nos volveríamos a pensar a lo que es perder la democracia. Sabéis perfectamente que estos días, en cambio, estamos viviendo con este miedo. La democracia más importante al mundo, yo diría que ya no lo es. Trump ha puesto en el foco a Estados Unidos no de forma positiva, sino como realmente una auténtica amenaza para las libertades, para las democracias liberales, para la vida como la conocemos. Sabéis que hace nada, el miércoles por la noche, el martes por la noche, vivimos con la angustia, por lo menos la mayoría, de saber que un país, Irán, una civilización, la persa, pues estaba amenazada con una amenaza nuclear por parte nada más y nada menos que el señor Trump. Y además de esto, y esto lo voy a comentar con mi invitado, pues el mismo día en el cual hemos vivido esa amenaza, que como sabéis luego se ha prácticamente diluido en un alto al fuego que veremos cuánto dura de 2 semanas. Sabéis que la reacción por parte de los líderes de la Unión Europea y de otros líderes ha sido el silencio más atronador. De este y demás temas voy a hablar con Gerardo Pisarello. Gerardo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Un placer enorme estar aquí. Gerardo nos trae este libro que yo he leído muy atentamente, me ha gustado mucho, Bajo este cielo abierto, viajes, amor y revolución. Y me ha gustado mucho porque muchas veces cuando leo libros de políticos me aburro soberanamente, porque detrás de lo que puede ser a veces una novela, otras veces un ensayo, luego al final es venta de tu propio partido, ideología, etc. Yo en el libro de Gerardo, en cambio, he visto mucha intimidad, muchas vivencias, mucho dolor, mucho sufrimiento y también mucha felicidad. ¿Quién es Gerardo Pisarello? Uy, Gerardo Pisarello es un hijo del norte argentino, ¿Tucumán? Tucumán, exacto. Es el hijo de una generación, la generación que yo considero que expresó el llamado 68 global, cuando parecía que el mundo podía cambiar de base, ¿no? Cuando se producía pues, el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, con Luther King, el Mayo francés, la Revolución cubana, las revoluciones africanistas. Y mi padre fue hijo de esa generación y yo nací en esa época, ¿no? Lo que pasa es que soy hijo de esa generación rebelde que pensó que el mundo podía y debía cambiar de base y al mismo tiempo de una reacción muy dura que hubo contra esa generación porque como Prometeo le quiso robar el fuego a los dioses, ¿no? Mm. Y fue muy castigada, y castigada bajo la forma de golpes de Estado, bajo la forma de asesinatos, bajo la forma de tortura. Y a mí, que crecí en ese momento de rebeldía, me tocó asistir cuando tenía 5 años al secuestro de mi padre, que era un abogado muy modesto de Tucumán, abogado de campesinos, de gente obrera. Luego fue asesinado durante la dictadura y por lo tanto crecí en parte huyendo de esa América Latina que había asesinado a mi padre y al mismo tiempo queriendo volver siempre, porque ahí está ese impulso rebelde, ese impulso revolucionario, digo yo incluso, ¿no? De querer Mm. cambiar las cosas de base. Y eso me ha marcado a lo largo de mi vida. Y todo eso que estaba como dormido en parte, se despertó ahora, porque hace poco más de un año y algunos meses, perdí a mi mujer después de un cáncer de 9 meses
Mi mujer durante 20 años, la madre de mis 2 hijos. Un mes después de ella perdí a mi hermana mayor en Argentina y esos 2 golpes, que parecían 2 golpes feroces, instalaron en mi vida el tema del duelo, no solo por la pérdida de mi compañera y la pérdida de mi hermana, sino también por aquella pérdida de mi padre, ¿no? Por supuesto. Entonces hay como una reflexión retrospectiva en ese libro que he escrito, que es una reflexión sobre la vida y la muerte, que es una experiencia compartida, es una reflexión sobre las pérdidas, que eso las padecemos todos los seres humanos con independencia incluso de Por nuestras supuesto. posiciones políticas, y en mi caso muy vinculado, como digo, a esta historia muy concreta de la América Latina rebelde de los años Que 60. sepas que has conseguido transmitir esto, has transmitido, como decía en la entradilla, transmitir dolor, transmitir serenidad en algún momento, Sí, porque además hablas del dolor, hablas de la muerte, de una forma serena. Sé que es muy difícil pensar, ¿no? La palabra serenidad vinculada a la muerte, ¿no? De ser querido, ¿no? Pero lo hablas de una forma no complaciente y tampoco resignada, pero sí de una forma serena, como parte de la vida, ¿no? sí, Y reconozco que no es mi propia serenidad. En mi caso es la serenidad que me regaló Vanessa, mi mujer, qué bueno. porque fue la manera en que ella vivió ese momento decisivo, ¿no? Nunca sabemos cómo nos Wow. enfrentaríamos a un momento así. Ella era una mujer, Imagino. ella era una mujer que amaba ¿Ella ha la sido siempre vida. consciente de que se iba a morir o fue Al un comienzo, desenlace que no era al comienzo esperado? no mucho, pero al poco tiempo vimos que ese Que no cáncer era era. un cáncer un poco desconocido, vimos el horizonte ya lo vio muy rápido, y ya digo, era una persona de una gran alegría de vida, mucho más que la mía. Yo digo ahí que les tenía un apego por la vida Mm. que a mí ya me gustaría tener con esa pasión, pero cuando llegó ese momento y ella advirtió que venía ese horizonte, se lo tomó con mucha serenidad, sin grandes esperanzas, pero tampoco con miedo. Aprovechó para bailar todo lo que pudo, aprovechó para abrir la casa a los amigos y a Disfrutaste los los amigos. últimos Muchísimo, meses. Qué muchísimo. bueno. Y creo que una cosa de la que yo estoy muy agradecido es que a mí, que llevo mucho tiempo en la política o en la política institucional, me hizo ese regalo que tú comentas ahora. Me permitió hablar con otro lenguaje Mm. que conecta con mucha Con la gente, gente, mucho más que el político, mucho más que el lenguaje que el institucional. lenguaje institucional, que es un Ah, lenguaje que está anquilosado, ¿no? totalmente. Que está hay como Aburrido. una capa de Déjame, polvo encima. déjame decirte, casposo y Sí, aburrido a veces. aburrido. Y mira que yo, que soy una persona que me encanta la literatura, la poesía, Mm. hago grandes esfuerzos, incluso en mi faceta política, por quitarle ese... Sí, Pero es verdad caspa. que es muy difícil. Y esta pérdida, la pérdida de mi compañera, pues tuvo ese otro lado paradójico que fue ese regalo, el regalo de la serenidad, el regalo de saber que estamos en la vida para disfrutarla, Estamos de paso. ¿no? Que estamos de paso y que por lo Eso es. tanto una actitud un poco estoica de que Mm. cuando las cosas vienen difíciles, pues aceptar con serenidad lo difícil, y también epicúrea, disfrutar de los amigos, Sin disfrutar de los duda. buenos momentos con la Oye, gente que Gerardo, queremos. hablamos de tu llegada a España. ¿Hace cuántos años llegas a Bueno, España? mira, pues yo llegué en el año 96, llegué a Madrid, 95 llegué a Madrid. ¿Ok? 31 años casi. Sí, 95. En el 95 llegué a Madrid a hacer mi doctorado. Me dieron una beca para hacer mi doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense. Y viví 4 años en Madrid. Luego intenté regresar a Argentina, pero ya era complicado. Ya me había enamorado en Madrid, me había enamorado de la ciudad, otros amores también que tenía aquí. Y por lo tanto me quedé en Madrid un tiempo, fui profesor contratado en la Universidad Complutense, luego fui a Alicante y un día que estaba en Alicante, pues me ofrecieron ir a Barcelona, ¿no? Ujú. Y cuando llegué a Barcelona, yo quería mucho Madrid, ¿eh? Pero cuando llegué a Barcelona dije, esta es la Mi ciudad de la ciudad. libertad. O sea, yo ¿Por qué? sentía, ¿Por qué sentiste esto llegando a Barcelona? mira, lo sentí porque, claro, yo soy hijo de una dictadura, como decía Mm, antes, sí, ¿no? En Argentina nosotros no pudimos exiliarnos cuando se produjo la dictadura militar de Videla en el año 76, y cuando crecí allí, crecí en una familia que nos quería mucho, pero en una especie de jaula dorada porque no se podía hablar de mi padre, mm, en fin, con una infancia en un entorno muy conservador. Eh, y claro, cuando llego a Barcelona, veo esa ciudad. Claro, yo soy una persona que le gusta la historia, ¿no? El historiador británico Eric Hobsbawm decía que Barcelona es de las ciudades más revolucionarias de Europa, que siempre así había es. participado en los grandes Sí, cambios que señor. se habían Sí, señor. desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Y cuando llegué noté y respiré mucho eso, ¿no? Dentro de la ciudad. De hecho, al poco tiempo que estaba allí nació mi hija, y cuando nació mi hija Lua pensé, qué buena ciudad
para que nazca una hija mujer, que ahora es una feminista, ¿sabes? Como el personaje de Kill Bill, ¿no? De Uma Sí. Thompson con su buzo de neopreno amarillo con una katana que la dirige Ah, me contra su encanta. padre, obviamente, contra el primero contra el cual se dirige la No katana. será porque eres machista, no me lo puedo creer. Yo creo que es porque A es lo el mejor padre. Yo creo que porque es el padre, porque yo ya hago todos los esfuerzos en casa, en fin, ¿no? Pero ella por las dudas hay como una cierta desconfianza, pero bueno. Recuerdo que lo viví con mucha felicidad. Y Barcelona, que es una ciudad que es muy vanguardista, pero al mismo tiempo muy serena y Mm, reservada en otras cosas, sí. pues me sentí muy, muy bien, muy bien, muy bien. Así que Oye, ¿y cómo viviste? Hablamos ya de etapas importantes en tu vida, ¿no? Política también, como el 15M. mm. ¿Qué representó para ti el 15M? Bueno, yo explico una cosa de mi padre en ese libro. Mi padre fue una persona que cuando murió en el año 76, cuando lo secuestran y lo matan, él tenía 60 años. Mm, Es decir, que todo ese movimiento rebelde que pasó en Argentina lo cogió muy mayor ya. Y él defendía a chicos que tenían 20 y pico de años. Había como una especie de... Claro, yo cuando se produjo el 15M ya tenía 40 años. Es decir, yo no era un jovencillo en las plazas, pero a mí me rejuveneció mucho. Si yo era una persona que era un profesor de la universidad, pero que cuando podía también defendía gente activista en el tema del derecho a la vivienda, mm, y de pronto estalla ese movimiento de las plazas, y yo volví a tener 20 años en Barcelona, ¿no? mm. Y entonces fue muy interesante porque también cambió mucho mi vida, cambió mucho a la propia ciudad y la cambió tanto que un día pues yo era amigo de quien era en ese momento en España una de las principales caras visibles de la asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca de La Ada PA, Colau, Ada Colau, en un momento en que toda España estaba endeudada, sí, gente, señor. gente que votaba al PP, al PSOE, todo el mundo estaba endeudado Mm. y Ada era la cara visible de eso. Y yo era el jurista que las acompañaba, ¿no? Cuando tenían un desalojo, cuando tenían... Y en un momento dado me veo en una reunión donde me dicen, oye, vas a tener que acompañar a Ada como su número 2 a la alcaldía de Barcelona, ¿no? Y bueno, fue una cosa muy, muy interesante, muy interesante. O sea, ya digo, me rejuveneció mucho y me forzó a estar en un lugar que yo no había buscado, ¿no? Pero que reconectaba con lo que era mi historia ¿Y cómo lo original. viviste? ¿Cómo viviste esa etapa? Porque yo creo que incluso Ada poco ha hablado, ¿no? De cómo habéis vivido vuestra etapa institucional, ¿no? Nada más y nada menos que gestionando una ciudad como Barcelona, Sí, sí, fue que no es impresionante. una ciudad pequeña, No, es una no, ciudad no, más no, no. importante de Europa, probablemente es el destino que todo líder directivo de empresa, yo que trabajo en una consultora y he reclutado decenas de directivos, pues el sueño, entre comillas, húmedo de muchos directivos europeos Claro, es ir a claro, trabajar a claro. Barcelona, Bueno, pero es que porque no se me imagínate. ocurre sitio mejor para ser Sí, sí, directivo y sí. tener la posibilidad de hacer también teletrabajo. Claro, claro, claro. Bueno, pero imagínate, el primer día que llegamos al ayuntamiento, que teníamos que ir a nuestros Mm. despachos y tal, tú abrías la puerta pensando que era tu despacho y era el lavabo, por decir algo. O sea, no teníamos ni idea de dónde estábamos, de ¿Y qué. qué despacho? Exacto. Porque no hay ayuntamiento más bonito para mí que el ayuntamiento de Sí, es muy Barcelona. Es bueno. una pasada. Es muy bueno. Es Y una se auténtica nota la historia, pasada. ¿no? ¡Wow! Esa plaza, ese ayuntamiento es una Sí, sí, de cosa la Barcelona medieval. extraordinaria. No, no, Sí. muy bonito. Yo creo que llegábamos sin que los grandes poderes fácticos y los actores relevantes en general de la Mm. sociedad civil barcelonesa supieran quiénes éramos. No sabían quiénes éramos y nosotros también, tampoco sabíamos quiénes eran ellos. Entonces yo creo que hubo una parte que Barcelona tiene algo y es que tiene una administración pública que es hija también de las luchas antifranquistas y Sí. que ahí se hicieron cambios en los funcionarios del ayuntamiento y por lo tanto es un transatlántico que va solo y Mm. que hay cosas que las hace bien con independencia de lo que hagan los políticos de turno. O sea que si tú entiendes eso, que no tienes que Qué estropear, bueno, qué que no bueno. tienes que Me parece estropear una buena reflexión. la máquina funciona, ¿no? Luego, claro, nosotros teníamos nuestros énfasis. Había cosas que ellos, cuando tú decías, bueno, nos interesaría que el dinero que va a estos barrios altos de la ciudad, quizá ahora tendrían que ir un poco más a los barrios Abajo. populares, ¿no? A Nou Barris, Mm. a San Martí. Eso para nosotros. Y la máquina lo entendía. Claro, luego tenías un problema, por ejemplo, con los chicos que se dedicaban a vender el top manta en la calle, que eran chicos africanos en ese Mm. momento. Yo tenía una pesadilla y era que en un conflicto con la policía muriera alguno de esos chicos. Yo decía, si pasa esto,
se rompe nuestro cordón umbilical con una parte de la sociedad que no entendería que Claro. pase una cosa así. Y entonces hicimos mucho esfuerzo para regularizar la situación de esos compañeros, para que luego formaran una cooperativa, hicieron una cooperativa ya legalizada, donde vendían ropa que llegaba de sus países. Bueno, y aquí la máquina no lo entendía fácilmente. Había funcionarios que miraban el reloj y decían, ¿cómo? Tenemos que quedarnos más de las 7 de la tarde para Para eso, conseguir que haya una cooperativa, para... Pero también tengo un recuerdo bonito de eso, es decir, de empujar los límites de lo posible más allá de lo que parecía que se podía o no se podía hacer. Y hacerlo en el ámbito municipal. El ámbito municipal tiene una cosa que es muy bonita, que tiene un aspecto muy práctico, ¿sabes? O sea, que es menos ideológico en el sentido abstracto del término. Ahí las grandes ideas importan, pero sobre todo importa tu sensibilidad para resolver cosas muy cotidianas. claro. Y entonces eso hace posible que te entiendas con una persona que es más conservadora que tú, porque bueno, tienes esa conexión que te da el contacto con los barrios, con la gente común, te obliga a abrir mucho la cabeza, porque los debates que hay en la ciudad son debates para los que tú no estás preparado. Yo cuando salía de mi casa caminando hacia el ayuntamiento, me paraban 10 vecinos, de los cuales 50 a favor de las bicicletas en la ciudad, el resto en contra. O gente que te decía, vicealcalde, ¿usted está de acuerdo que los perros puedan entrar en playas nudistas? Tú te quedas allí, ¿no? Como diciendo, no es un tema en el que haya profundizado, No. no sé si tengo una posición previamente. Es decir, que la ciudad la ciudad es la gente. Oye, Geraldo, ¿y cómo vives? Tú has vivido el éxito, ¿no? Mm. El 15M para mí ha sido, yo diría, casi a nivel mundial, ¿no? Una de las historias de éxito de la política hecha desde la calle, desde los movimientos populares más exitosos, ¿no? Y además habéis llegado en tu caso, en el caso de Ada, a dirigir, a gestionar una ciudad como Barcelona, Manuela, Carmena aquí en Madrid, que vicepresidente en España con Pablo Iglesias, quiero decir que habéis llegado a unas cotas de poder extraordinarias, ¿no? ¿Cómo vives el momento actual de la izquierda? Porque tienes que reconocer que probablemente se aprovechó muy poco, o se ha aprovechado poco este auge extraordinario del 15M. Yo a veces pienso con nostalgia a lo que ha quedado de todo esto, especialmente viendo las divisiones actuales que hay en la izquierda que llevan a resultados desastrosos como el de Aragón, como el de Extremadura, y veremos lo que pasa en Andalucía. ¿Cómo estás viviendo este momento, el presente de la izquierda? Bueno, yo lo que pasa es que creo que las fuerzas, digamos, de izquierda que van un poco a contracorriente, ¿no? Y que intentan democratizar las relaciones de poder establecidas, funcionan mejor cuando hay movilización en la calle. Y nosotros éramos hijos de todas las movilizaciones que se generaron Sí, como claro, respuesta a la crisis del 2008, por el gran crack supuesto, financiero por del supuesto. 2008. Sí, sí. Mientras esa ola de movilizaciones duró, se hicieron cosas interesantes. Y la huella más palpable es la que se dejó en el ámbito municipal. O sea, si tú vas a Coruña, si vas a Sí. Cádiz, algunas cosas que se hicieron también obviamente en Madrid, en Barcelona, ves la huella de esas candidaturas encabezadas por gente que no habíamos estado en muchos casos en la política, que no teníamos experiencia previa, pero que con ese mandato de la calle llegamos unidas y dejamos una huella. Obviamente hubo una reacción terrible. Yo tengo que decirte también aquí, a nosotros nos pusieron 20 querellas por defender el derecho a la vivienda. Las 20 fueron archivadas luego, pero en el camino Os la pusieron. nos la pusieron y salía en las televisiones. O sea, todo eso te iba desgastando. Es decir, que cuando tú quieres cambiar la realidad, te das cuenta que llegar a las instituciones no es llegar al poder necesariamente, porque el poder no estaba dentro del Ayuntamiento de Barcelona, o solo estaba una parte. Había un poder que estaba fuera, que era un poder económico, que era un poder mediático, que era un poder que se movía también para ponerte difícil determinadas cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Yo creo que aquella gran ola de movilizaciones se agotó. Se agotó. Ahora, digamos, comienzan poco a poco a pasar cosas. Por ejemplo, la nueva generación más joven está movilizándose por el derecho a la vivienda, hay sindicatos de inquilinas, hay movimientos, pero aquella ola se agotó. Entonces, cuando esa ola se agota, nuestra base, bueno, claro, es mucho más débil. Yo ahora que voy a ser candidato a la alcaldía de Barcelona otra vez. Claro, el momento es muy diferente al del 2015. Yo sé más, tengo más experiencia, Por lo he tanto, vivido más cosas. deberías, Eso debería estar a favor. claro. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito que en la calle pase algo. ¿Algo qué? Por ejemplo, un movimiento por la paz contra la guerra y contra las guerras de Trump. Si eso ocurre,
Bueno, está ocurriendo ya. Bueno, pueden pasar Quiero cosas. decir, he empezado esta entrevista hablando de lo que ha pasado esta noche. Bueno, Quiero decir, más causa, más razones para echarse totalmente. en la calle y para hacer de todo para pues quitarnos de en medio esta pesadilla que hay en la Casa Blanca, no tenemos. Bueno, primero los americanos, que creo Claro. que tienen más responsabilidad que nosotros, evidentemente, pero también los españoles y el resto, ¿no?, de ciudadanos, yo diría, del mundo, ¿no? Absolutamente. Pero imagínate que Porque lo que pasar. estás diciendo a mí me enfada un A poquito, ver, ¿eh? dime. Como ciudadano, es decir, en un cierto sentido lo que me estás diciendo es que efectivamente el 15M llevó a esta ola de éxito extraordinario que os llevó al poder porque había movimiento de calle, porque había razones sociales que empujaban, la gente estaba en la calle a protestar, ¿correcto? Bueno, y que había una necesidad de la calle, de que Bien, otra generación con pero es que ideas yo la sigo valientes, viendo, audaces, pero fíjate que yo la sigo viendo esta más necesidad. que nunca. Más que nunca, efectivamente, y más que nunca, no solo para los derechos, si quieres, individuales, Absolutamente. sociales y más cercanos, incluso para cosas tan relevantes como los derechos humanos, que directamente la extrema derecha, con su auge, y empezando por Trump, pues nos quieren quitar, ¿no? Es decir, más razones que nunca hemos tenido. Por lo tanto, es un poco contradictorio que el 15M fuera causado por, efectivamente, Lehman Brothers, la crisis del 2008, sin embargo, ahora que tenemos todavía más razones que en el 2008, parece que la cosa no pinta tan bien. Claro, si tú te fijas, yo el libro que publiqué se llama Viajes, Amor y Revolución. ¿Por qué yo introduzco la palabra revolución? Porque yo creo que hoy la revolución es más necesaria que Por nunca. supuesto, Ahora, la por pregunta supuesto. ¿es inminente? Y no la Hombre, vemos. No la vemos pero ¿por porque qué no no. se ve? Eso, la pregunta es Bueno, ¿por entonces. qué? Es decir, yo soy un señor que no ha hecho nunca revoluciones, Sí, ¿vale? Yo tengo mi empresa, yo vengo de una familia muy humilde, comunista, pero nunca he sido revolucionario. claro. Sin embargo, soy muy activista Sí, sí, y sí. cada día lo soy más. Ahora voy a cumplir Pero ¿estás de 60. acuerdo que hacen falta Hombre, cambios por supuesto, profundos? ¿No? pero ¿No? hombre, por supuesto, por esto te digo, soy Claro, más activista que nunca, claro, porque claro. más que nunca hemos tenido necesidad de gente que realmente crea en los derechos humanos y los Sí, defienda. sí, sí. Por esto nace este podcast, un programa que tengo en Radio Nacional hablando de derechos humanos, etc. Claro. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Porque tú dices revolución, pero la revolución a lo mejor deberíamos hacerla ya, pero no la estamos haciendo. Bueno, yo siempre he intentado no perder la conexión con los sitios donde sí que Mm. se mueven cosas. Por Por eso ejemplo, nunca he perdido mi contacto con América Latina. Entonces, que sí, acabas de estar. que acabo de estar. Acabas Sí, de sí, estar sí, y además sí. has estado también en Cuba. Sí, exacto, Pues me exacto, tienes que exacto. hacer un relato de viaje de uno y de otro país. Bueno, a ver, de América Latina, por ejemplo, estaba hace poco Mm, en Colombia. Y en Colombia, un gobierno progresista, como es el gobierno que encabeza Gustavo Petro, que ya se está acabando, mm. pero que en un país donde había paramilitarismo, desigualdades terribles, Sí, y pues terrorismo. y terrorismo, etc. Pero se hicieron cambios importantes, se mejoró el salario, mejoraron las políticas de distribución de tierras, sí se pudieron hacer cambios, ¿no? Estados Unidos, lo que decías ahora, en Estados Unidos no es que estén viviendo su 15M, pero el trumpismo ya está generando en el ámbito municipal una Por reacción supuesto. que ojalá llegue aquí, porque si Lo yo hemos pienso, visto en si Minnesota. aquí tenemos un Minnesota que se moviliza contra ICE, que se moviliza, ¿no?, Mm. en defensa de los derechos de las personas más vulnerables, si tenemos un Mamdani, si Mamdani puede ser alcalde de Nueva York, pues igual un Pisarello puede ser alcalde de De Barcelona, Barcelona, por podría supuesto. ocurrir. Es decir, que en algunos sitios se están moviendo cosas, pero en un contexto muy difícil, porque yo creo que el tipo de derecha que está apareciendo Ujú. ya no es el centro derecha que nos tocó enfrentar a nosotros, ¿no? Que era el gobierno de Rajoy. Hoy Rajoy nos parece un moderado en relación con lo que las derechas extremas están defendiendo Sin duda. hoy. Quiero decir, ¿qué iba a imaginarme yo, ¿no?, que Estados Unidos podía decidir bombardear países de manera pues arbitraria, podía llevar guerras adelante, ¿no? O que Israel, yo vengo de un país donde, quiero decir, nuestro vínculo. Argentina es un país donde la comunidad musulmana y la comunidad judía convivieron durante mucho Totalmente. tiempo. Claro, cuando yo veo lo de Israel hoy, ¿no?, lo de Palestina, o sea, eso me parece terrible. Entonces, ¿cómo crear una alternativa transformadora Mm. cuando aparecen estas derechas que son tan agresivas, que están tan dispuestas, o sea, que te ven no como un adversario, sino como un enemigo, esto que hace Trump, ¿no?, de señalar a Sí, sus sí. y de enviar, claro.
¿cómo reaccionamos? Porque yo no estoy armado, ellos están armados, ellos tienen poder financiero, tienen poder. Yo lo pienso, ¿cómo hacemos para volver a construir mayorías sociales que inhiban a esta gente de utilizar ese tipo de violencia? Ese es el gran reto que tenemos. No sé, ahora en Italia, que es un país que yo quiero mucho, ¿no? Porque además mis orígenes son italianos, el Pisarello, evidentemente. Pero bueno, la propia Giorgia Meloni pierde un referéndum. ¿Por qué pierde un referéndum? Seguramente porque estar demasiado cerca de Trump hoy comienza a Por penalizar. supuesto. Hoy comienza, pero la gente de Italia es No muy solo, orgullosa, y ¿no? ya está apoyando las políticas de Pedro Sánchez y ya Exacto. reaccionando, estando al lado de Pedro Sánchez, su rechazo más total al ataque que se ha hecho, a la guerra que se ha declarado contra Exacto. Irán. Todo eso a mí me parece que Porque, es... hombre, porque es una fascista, pues lista. Sí, Yo que sé, exacto, Giorgia exacto. Meloni es fascista, pero es lista. Sí, Sigue sí. siendo fascista, pero es lista. No No, es tonta. pero yo creo... Hay fascistas que son bastante más tontos, como Trump, por ejemplo, que la Meloni. Sí, pero yo en todo caso lo que me preguntaba, yo creo que si hay una reacción mundial frente a esta ola reaccionaria del neofascismo, las alternativas de cambio pueden volver a tener una oportunidad. Ahora van a tener que ser valientes también, porque Por como tú supuesto, dices, hoy hace falta tenemos que valentía, ser valientes audacia, todos, claro, hace falta pensar en cambios que sean profundos, no dogmáticos, pero que sean valientes. No se trata totalmente. de repetir nuevas recetas, porque vivimos en el mundo de la inteligencia Sí, artificial, sí. de grandes cambios tecnológicos, pero dentro de todo eso, yo creo que esa posibilidad, o sea, es decir, creo que tenemos que hacernos dignos de estar a la altura de los movimientos que pueden aparecer. Menos intelectuales y más valor. Juntamente antes con Rita Maestre, que te has encontrado en los pasillos del círculo, hemos hablado de esto, ¿no? Yo personalmente creo que la izquierda actual peca de ser demasiado intelectual. Ya, Que sí, quiero decir, sí. no tenemos que ser tontos, ¿eh? Ni idiotas como Donald Trump. No, no, no es mi modelo de liderazgo. Pero tampoco pensar que podemos hacer política o activismo con los libros a la mano, ¿no? No, no, no. En fin, Y además, seremos tan idiotas como los que sacan la Biblia para hacer política como Donald sí, Trump, ¿no? absolutamente. Y Y además luego para matar gente, claro. que además la política es el desafío de que las ideas puedan mover a la acción. Y Exactamente. para eso hace falta emocionar, para eso hace Totalmente, falta la elocuencia. totalmente. Por eso yo ahora, por ejemplo, yo soy consciente que hoy Bad Bunny puede hacer más, hace falta más Bad Bunnies en la política, Sí, ¿no? señor. ¿Es posible que haya más Bad Bunnies en Sí, la política? Bueno, pues hay que intentarlo. hay que intentarlo. Yo mi acercamiento hoy... O que canten en la Super Bowl. 15 Exacto, minutos que han sido más importantes que absolutamente. todo lo que han hecho los demócratas desde el 20 de enero del año pasado. Y Las cosas seguramente, como son. y seguramente gracias a Bad Bunny, los demócratas u otras fuerzas que salgan tienen más posibilidades. Yo Efectivamente. creo que esas son las cosas que tienen que pasar. Yo Sin por duda, eso sin duda. estoy muy atento a lo que hagan las generaciones más jóvenes. Estoy muy atento a lo que cantan, a lo que bailan, cuando escriben poesía, cuando veo que alguna directora joven hace alguna película. Porque yo creo que primero los cambios van a venir de ahí. Es decir, de gente que sea capaz de proyectar otros lenguajes, otros mundos diferentes, que nos abra la imaginación. A Sí, veces sí. las generaciones... Que no se encuentre caminos diferentes. Oye, ¿y cómo es la Barcelona de Colboni? ¿Cómo es la Barcelona de Colboni? Sí, Bueno, es una Barcelona aburrida un poco. Que vive, aburrida. bueno, vive un poco de la inercia, me parece a Ok. mí, ¿no? Porque nosotros gobernamos con Colboni. Hmm. Pasa que nosotros, digamos, teníamos la mayoría y Sí, Colboni tenía la sí. minoría en ese momento, ¿no? Pero ya gobernamos con el Partido Socialista y con Colboni, que, a ver, es un partido que tiene una presencia en los barrios trabajadores. Yo eso lo respeto mucho. Siempre digo que hay gente de los barrios populares de Barcelona que vota tradicionalmente al Partido Socialista, que es mi gente. Hmm. Pero yo creo que a Jaume Colboni le falta... Él es una persona agradable en el trato personal, ¿no? No es un problema personal. Pero me parece que le falta imaginación, le falta audacia, le falta... No representa, como decíamos antes, esa creatividad de Barcelona. Tú no dices, la alcaldía de Barcelona está a la vanguardia de los grandes. Nosotros durante algún tiempo, en materia de políticas feministas, de política de vivienda, de políticas, algunas políticas culturales, el hecho de tener a alguien como Ada al frente sí generaba una sensación de que Barcelona, igual que con Pascual Maragall años antes, estaba representando algo nuevo. Hoy yo creo que eso no se produce
en este caso. Si tú comparas a Jaume Collboni con Pedro Sánchez incluso, Collboni es una cosa más, yo creo que más conservadora, más sin imaginación, diría yo, ¿no? Y sin la valentía suficiente para impulsar esos grandes cambios que ¿Y hacen qué harías falta. para Barcelona? Vamos a suponer Mm. que efectivamente llegas a la alcaldía, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué hay que cambiar en Barcelona para que sea todavía mejor? Bueno, primero el bajar el coste de la vida. Eso es lo que es tremendo, que Barcelona no expulse a tanta gente de la ciudad, ¿no? Demasiado cara. Es demasiado cara, sí, Mm, y todo demasiado caro, ¿no? Es decir, mm, es cara, sí, la vivienda sobre todo. Yo creo que en vivienda hay que ser muy valientes porque lo de la vivienda pues se es está un error. comiendo el Estoy de salario, acuerdo. ¿no? Porcentajes importantes del salario de la gente. En la gente de los barrios más populares, pues acceder incluso a los alimentos, todo ahora el precio del aceite, el precio de la carne, el precio de cosas básicas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues sí tiene que haber una cierta intervención pública para mantener los alquileres bajos, para tener precios de la carne, de los alimentos básicos, bueno, que también tengan un tope. Claro, nosotros cuando nos tocó gobernar teníamos un dentista público para la gente que no podía pagar el privado, tenía, ¿no?, proyectos para apoyar, por ejemplo, a las mujeres que cuidaban a otras mujeres. Es decir, todo lo que sea abaratar el coste de la vida, darle seguridad a la gente, me parece que es importante, porque estamos en un contexto de guerra, en un contexto, esta sensación de apocalipsis que tiene mucha gente, no te permite vivir tranquilo y Estoy de tener tus acuerdo. planes de vida. Entonces, parte de la revolución es traer tranquilidad. Parte de la revolución es traer Mm. serenidad para que la gente pueda hacer sus planes de vida sin sentir eh, Amenaza, ¿no? Sentirse sin sentirse amenazado. amenazada, que la pueden Mm, echar de su casa, que tu salud mental, estoy de que... acuerdo. Entonces, eso me parece que son 3 o 4 cosas que hay que hacer y que en Barcelona pueden hacerse. El transporte público se puede reforzar el acceso a la vivienda, nosotros tenemos un sistema de supermercados que permite controlar el precio de los alimentos, toda esa parte me parece importante. Y luego, también pienso, en medio de la revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia artificial, hay cosas que hace 10 años eran muy difíciles, construcciones de viviendas públicas, que ahora se podrían acelerar. O sea, no puede ser que de los grandes cambios científicos y tecnológicos que están produciendo la humanidad se aproveche una pequeña minoría. Finalmente, todos los cambios tecnológicos se Mm. producen porque surgen de la Sí, pero sociedad, hay que no surgen de una utilizarlo sola como cabeza. instrumento para dar más instrumentos en manos a la gente, ¿no? Absolutamente, Sin duda. absolutamente, Y después también lo que tú decías, en Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que tiene un tejido empresarial interesante Mucho. y lo público puede trabajar con lo privado de una manera Mucho más de lo que hace ahora. Que lo exacto. hace, ¿eh? Lo hace. Y Por trabajar ejemplo, de una... Colboni creo que está haciendo cosas interesantes Sí, en este se tema. están haciendo, pero nosotros, por ejemplo, algo que hacíamos y que me parece que hay que hacer es mostrarle al sector privado que puede trabajar para lo público, para intereses públicos, teniendo un beneficio limitado, Sin duda. pero donde gane la ciudad, donde gane lo público, donde, ¿me explico? O sea, me parece Sí, sí, que no es sí. el modelo que yo veo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Con No, en Díaz Madrid todo lo Ayuso no veo contrario. para nada, Madrid todo lo es contrario. todo lo Se contrario. trabaja solo para los especuladores Se y para trabaja para los pocos. Para especuladores y pocos. para... En Barcelona hay como una tradición Sin y duda. eso yo creo Sin duda. que podría reforzarse, por Es un ejemplo, ¿no? camino. Volvemos un poco a tu último libro, Bajo este cielo abierto, Viajes, amor y revolución. Me gustaría saber tu padre con 60 años fue asesinado por la dictadura. Eh, ¿Qué tienes de él? Es decir, de su legado, Mm. ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te mueve en el día a día que te dejó tu padre? Bueno, tengo que ir con cuidado con eso, ¿eh? Tengo que ir con ¿Por cuidado qué? con... Bueno, porque, claro, los mandatos, ¿no? Los mandatos que tenemos. Yo siempre digo que tengo como 2 mandatos simultáneos. Uno era el de mi padre, que es esa Ujú. pregunta... Mi padre fue un hombre que se comprometió mucho con esa generación Por rebelde, eso le como te mataron. decía antes, y por Por eso eso le acabó como mataron. acabó, Mm, ¿no? Pero hay una voz que es la de mi padre que me dice, ¿qué estás haciendo por la gente que lo está pasando mal? ¿Qué estás ujú. haciendo por la gente que está luchando y que se está dejando la vida? ¿Dónde estás, no? Y claro, cada día que me levanto, ese mandato lo siento, me impulsa, ¿no? Pues a seguir en el activismo, a seguir participando en cosas, a seguir movilizándome. Claro que con el reto de que lo que querría transmitirle a mis hijos, a la gente más joven, es que lo hacemos por amor a la vida, que no vamos buscando la muerte. Yo no quiero pertenecer a una generación que la vuelvan a matar. Mm.
tengo la valentía y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, como te Sí, decía pero no antes. quieres morir, no quieres Bueno, morir. creo que debemos luchar por la vida. Y creo que mi padre Bueno, tu también padre luchaba, también lo hacía, también ¿no? Tu luchaba padre le por la vida. mataron por luchar por la vida, Sí. no buscando la De hecho, muerte. alguien me dijo el otro día, había una de las pocas personas que quedaba viva que lo conocía de mi ámbito Ujú. familiar y que me dijo, yo le pregunté por qué él no se fue de Tucumán cuando le habían puesto 2 bombas y cuando lo amenazaran. ¿Y Y el por qué? primera vez me enteré que mi padre le dijo, árbol viejo trasplantado se muere. O sea que él sentía que ya su destino había quedado ahí, que él no podía tomar otra No podía, decisión. no podía huir Claro. de Pero su propio destino. entonces yo esa valentía me acompaña mucho. A mí me ha servido, yo pues llevo varios años como secretario de la mesa en el Congreso. Imagínate, soy el primer diputado de origen latinoamericano que tiene ese papel. Ujú. Y a veces la gente me dice, bueno, ¿y cómo? Y digo, ahí está mi padre que me acompaña. Y está luego mi madre, porque mi madre tenía el otro mandato, que no era ese el de mi padre, de dónde estás, qué estás haciendo. Mi madre era más bien, eh, hijo vive, ¿no? Qué bonito. Hijo vive. Y sobre todo me decía siempre una cosa, cuando te sientas muy bajo, me Ujú. decía, Gerardito, salte de la cama y sonría y muestre los dientes, ¿no? Y entonces yo en los momentos más difíciles, a veces me sale ese mostrar los dientes y sonreír, porque ese es ese impulso de mi madre de vive la vida, ¿no? Y Mm. tienes que estar en la vida. Ella era una mujer de una gran ternura y nos protegió en buena medida durante la propia dictadura para que lo de mi padre y lo que le pasó a tanta gente no se convirtiera en una carga, ¿cómo decírtelo?, de amargura, de odio. Yo no tengo ese tipo de Y lo consiguió. sentimientos. Sí, lo consiguió, claro, porque tú no lo has Bueno, tenido. yo tengo otra cosa, a mí me indigna la injusticia, tengo la Mm. indignación como un sentimiento republicano, ¿no? Mm. Indignarse frente a, Claro. frente a la injusticia, pero no tengo el odio, no permito que eso me quite ni la alegría, ni el cariño por los amigos, ni el amor por la gente que quiero. Así que tengo como ese doble Qué mandato bonito. ahí y quiero, con la literatura también quería poder traer a mis muertos, porque yo siento que siguen caminando conmigo. Hombre, en este libro desde luego lo has hecho. Exacto, yo siento que mi mujer Vanessa sigue ahí, que sigue mi madre, que sigue mi hermana, que sigue el flaco Pizarello, mi padre, que siguen muchos de los de esa generación. Y sentirlo cerca me hace bien, me ayuda, intento transmitirlo a mis amigos, transmitirlo también a mis hijos, porque creo que solamente con el amor y con la amistad se pueden hacer no solo los cambios personales, sino también los cambios que uno querría hacer Por en la esfera supuesto. pública. Oye, en tu viaje a Latinoamérica has estado también en Cuba. Sí, estuve en Cuba. Cuba, que todavía no es de Trump, y Exacto. todavía Trump parece que no va a ser presidente por el momento, porque Sí, parece que se va a candidatar con Venezuela, a lo mejor con un poco de suerte no va a ser candidato para la exacto, presidencia de exacto. Cuba. Sí. ¿Cómo has encontrado Cuba? Y bueno, mira, por un lado una situación muy difícil, porque un bloqueo que dura tantos años y que ahora es un bloqueo energético que implica el bloqueo de petróleo, en Te sociedades mata, que dependemos mata del un país, petróleo, mata un imagínate país. aquí, no podríamos tener Nada. funcionando casi nada de lo que tenemos en este momento, un aire acondicionado, unas luces, los coches. Mm. Entonces la situación es muy dura en ese sentido. Ahora también vi como mucha dignidad. Yo soy de las personas que como Eduardo Galeano siempre he pensado Cuba nunca ha sido un paraíso, nunca lo hemos considerado un paraíso, pero tampoco podemos hacer que nos hagan creer que es un infierno, ¿no? Es un país que en un momento hizo una revolución y que no le permitieron que se desarrollara libremente. No sabemos cómo hubiera sido Cuba si después de la caída de Batista pudiera haber elegido libremente, ¿no?, lo que quería hacer. Estuvo bloqueada constantemente, amenazada constantemente. Y entonces uno a veces recibe, yo las veces que estuve en Cuba, veía cosas que yo hubiera querido cambiar en Cuba. Pero claro, frente a esta agresión, tú cierras filas porque dices, a ver, lo que está haciendo Trump en Irán, en Groenlandia, con Europa, con Venezuela, no tiene como objetivo traer nada mejor, ninguna libertad, Nunca. la ¿Qué democracia, va? ni nada, ¿no? Todo lo contrario. Y para mí Cuba tiene un valor como sentimental muy importante y entonces constaté que esa dignidad, quiero decir, existen amplias capas de la población, pese a la dureza con la que se está viviendo, pese a esa dureza, no ves que las grandes mayorías de la gente pues no pueda ir a un hospital, en la medida en que hay un hospital la gente puede ir. Otra cosa es que el hospital no Pero una funcione porque, pregunta tonta, sí, pero seguro que a la gente en casa le interesa. ¿La gente está deseando que Trump intervenga a Cuba? yo eso no lo he visto.
Vale. Yo eso no lo he visto. Creo que no es la mayoría de la sociedad cubana si eso existe. Ahora que puede haber un agotamiento, pues sí, o sea, no es Porque Cuba fácil. lleva muchos Bueno, porque años en una situación. un bloqueo Claro, acaba teniendo sus más bloqueo efectos, ¿no? total, Es un bloqueo prácticamente, total, total. claro, no es que tú digas, entonces ahora pues está llegando, sí, están llegando placas solares, están haciendo una transición Mm. hacia la soberanía energética, Sí, es pero decir, esto lleva pero años. esto lleva años. Ah, Pero lo que tú no puedes dejar de pensar es un país que había optado por otorgarle a la sanidad pública un papel central, a la educación un papel central, que en Italia, bueno, en Italia cuando fue la pandemia, Cuba envió médicos a Italia por durante la supuesto, pandemia. pero muchos además. Hubo vacunas Miles, sí, cubanas, señor. ¿no? Es decir, que Cuba es un país que intentó ser un ejemplo en muchas cosas, pero siempre teniendo que pelear con ese gran monstruo. Yo estoy contento de haber podido estar, quiero decir, y defiendo que todos los ejercicios de solidaridad se hagan. Veo que la presidenta de México está ahora Sí, está ayudando. ayudando, que también van a ayudar con petróleo, que otros países también lo están haciendo. Yo creo que los países tienen derecho a autodeterminarse, es Mm. a decidir libremente su propio destino. Y desgraciadamente los Estados Unidos, a pesar de que yo soy un enamorado, yo estuve en Estados Unidos viviendo un año cuando era estudiante en California, en la época en la que vivía Jesse Jackson. ¿Te acuerdas de Jesse Jackson, Sí, aquel hombre, claro que reverendo del sí. Partido Claro que sí. Demócrata? Sí, soy un gran admirador de los Estados Unidos rebeldes, de Bob Dylan, de su Sí, sí, no, lo música. único que tenemos que hacer es liberarnos de Trump. Pero tenemos que conseguir que ese Sí, país deje de ser un imperio y sea una república. hay que acabar ¿No? con, Que con deje de esta ser un imperio y que sea una pesadilla. república. Pues Gerardo, ha sido, te lo digo en italiano, Gerardo Pisarello. Grazie mille. Pues muchas gracias. Gracias por tu libro, gracias por tu valentía. Bueno, y a vosotros, en nada, en pocos minutos os dejo con Raquel, nos vamos de galería, hablamos de arte y gracias además por el éxito de la entrevista con Jesús Maraña, que ha sido fantástica, y también la de Rita Maestra. Gracias por acompañarnos una semana más y de seguir viéndonos en las redes sociales y en nuestro canal YouTube. Chao. Buenas tardes, queridos amigos del Círculo Independiente. Hoy nos encontramos aquí con uno de nuestros invitados más especiales, quizá por la amistad que llevo tantos años con él, que es Damián Casado, galerista de la Galería Casado Santa Pau, codirector junto con Concha Santa Pau. Además están aquí muy cerquita del Círculo de Bellas Artes, en el barrio de Salesas, junto con otras galerías como Elvira González, Elba Benítez, Travesía 4, Max Estrella. Bienvenido, Damián. Gracias, bien hallado. ¿Cómo estás? Estupendamente aquí contigo. Fantástico. Oye, vamos a hablar sobre varios temas porque este espacio de sección de galerías, nos vamos de galerías, es para que el público y las personas que nos escuchan vayan conociendo más nuestro sector, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? ¿Cómo nació tu interés por el arte contemporáneo? Pues tiene gracia porque mis inicios en el arte contemporáneo tienen que ver con esta casa, con el Círculo de Bellas Artes. Uh-huh. Aquí conozco a Juan Muñoz en su taller y él me da la primera oportunidad de trabajar con él y con su galería de entonces, Patrick Painter, que venía a Arco. Y ahí empezó mi carrera, digamos, en esto, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes y luego en Arco. Bueno, tú eres licenciado en Bellas Artes. Eso Y tu es. pasión por el mundo del arte, aparte de esa relación, fíjate, con Juan Muñoz, que en estos momentos tenemos una magnífica exposición en el Museo del Prado de él, que recomendamos a todos nuestros amigos. Realmente, como quiero que conozcan el sector, cómo es nuestro trabajo, cómo es el rol de una galería de arte. Pues creo que es un rol fundamental dentro del ecosistema del mundo del arte, sobre todo de lo contemporáneo. Las galerías no solamente vendemos arte, sin más, sino que también producimos, cosa que tú sabes mucho de eso, y luego otra cosa muy importante, que es la difusión. Difundimos todo lo que pasa y nos adelantamos a lo que luego veremos en los museos. Quiero decir, y ahora hay una prueba muy clara con el nuevo planteamiento de la colección de Reina Sofía, que esas piezas que están ahora, la mayoría tú y yo las hemos visto anteriormente en galerías, ¿no? Es cierto, las hemos visto hace ya muchos años. Claro. Y aprovechamos para felicitar a Manuel Segade por el grandísimo proyecto. Es una magnífica exposición. Yo he tenido la suerte de estar 3 veces porque con motivo de la Feria de Arco el mes pasado han venido muchos coleccionistas internacionales a los que hemos acompañado, así que gracias, Manuel, por todo este trabajo. Y verlas en un museo, después de haberlas visto en una galería, el contexto cambia tanto y te das cuenta del trabajo tan importante y tan interesante que hace una galería, ¿no?
Está claro. Realmente, cuando yo siempre pregunto a los colegas, ¿cómo eliges, cómo seleccionas a los artistas con los que trabajas? Pues eso es una pregunta muy interesante, pero yo creo que es una mezcla de muchos factores. Del ojo que ya has hecho durante años, de tu bagaje intelectual y profesional. Ujú. Y para mí luego es una cosa muy importante el feeling que me da el propio artista. O sea, personalmente me tiene que encajar muy bien y tiene que interesarme mucho cómo es él, cómo se comporta ante su trabajo y ante la galería. Y una mezcla de todo eso, pasando por un gusto personal, evidentemente, por una estética personal que es la que me interesa y también la que forma parte de mi nicho de negocio. Y entonces hay artistas que me interesan mucho, pero que no los veo dentro de mi contexto y al revés. Mi contexto no es para todos los artistas, ¿no? Es algo que hablamos mucho los colegas cuando nos encontramos en viajes, en ferias, esa relación humana que sigue siendo vital para nuestro trabajo, ¿no? Clarísimo. Quiero decir, para mí sería imposible trabajar con un artista que no me interesara más allá de su propia obra. Me interesa mucho todo lo que lee, cómo viaja, con quién y qué hace todo lo demás. Todo eso creo que forma parte de una pequeña familia que somos, ¿no? Desafortunadamente hay muchísimos más artistas que galeristas, con lo cual La la proporción proporción es muy compleja, ¿no? es difícil, la verdad. Es muy difícil seleccionar y el por qué unos sí y otros no, cuando tienen también mucha calidad, ¿no? Hablando de viajes, que lo has mencionado, los viajes, vosotros participáis en la Feria de Arco aquí en España, es la feria más importante que tenemos en nuestro país, pero aparte realmente estáis vinculados a ferias internacionales de gran nivel, como Frieze London, como Art Basel Miami, y ahora acabáis de llegar de Art Basel Hong Kong. ¿Cómo es esa vinculación? ¿Cómo se ha generado esa estrategia o ese vínculo con las ferias Sí. internacionales y la importancia que tiene para una galería española la presencia internacional? Bueno, creo que hay pocas galerías españolas en las ferias internacionales, desafortunadamente. Creo que debería haber más. Eh, y la estrategia ha sido una manera natural, o sea, ha sido una selección natural. Hemos ido evolucionando y hemos visto el gran potencial que tienen últimamente las ferias, hace ya unos años que se han convertido en el escaparate. En el punto de referencia, ¿no? Totalmente. Da la sensación que si no estás en ellas no existes, cosa que no debía ser así. Porque a mí me gusta mucho estar en la galería y que la gente venga a la galería. Las ferias las hacemos con mucho gusto. De hecho, creo que he hecho más de 25 arcos, ediciones de arco continuas. Quiero decir que eso ya te da una perspectiva. Y lo hacemos de una manera natural, ¿eh? Quiero decir, las ferias nos eligen y nosotros las elegimos. O sea, es un poco un toma y daca. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta una galería española en el mercado internacional? Pues el reto principal es la competitividad. O sea, tenemos que ser más competitivos. Ya no somos una ciudad, Madrid o España en general, un país periférico donde antes se nos miraba casi con ojos de exótico, ¿no? De lo exótico. Ahora competimos directamente con Zúrich, con Berlín, con Londres, con París, que ha vuelto a tener una fuerza inesperada, con Milán. Y los nuevos centros periféricos son ahora otros, es Ciudad de Guatemala o es Cracovia o es Yakarta. Entonces, claro, tenemos que normalizar ¿Cómo ha eso. evolucionado? Es impresionante todo el sistema europeo, la presencia internacional que ha tenido en el pasado siglo y cómo ahora tenemos otros puntos de encuentro, ¿no? Dentro de las ferias internacionales. Hablando de las ferias y la relación con los compradores, ¿no? Porque nosotros no dejamos de ser las personas que estamos entre el artista y el público y gestionamos la venta de las obras. ¿Cómo ha evolucionado el comprador de arte contemporáneo? ¿Qué consejo darías a alguien que quiere iniciar una colección? Ha evolucionado muchísimo. No sabría qué decirle de consejo, pero sí que le diría que se informara mucho. Que se informara mucho, 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 que fuera un poco más frío. Creo que con el tiempo todos hemos perdido un poco el romanticismo en esto. Al principio Ujú. éramos mucho más pasionales y ahora somos mucho más racionales. Y luego le diría un poco esta receta que solemos utilizar de las 3 Cs, ¿no? De Las tres cabeza, Cs. Cs, sí, cabeza, corazón y cartera. Y creo que ese triángulo hace, bueno, la cabeza siempre es importantísima, por supuesto la cartera, hablamos de un presupuesto limitado normalmente, con lo cual les aconsejo que compren menos, pero compren bien. Sí.
Y luego el corazón, también un poquito de pasión, que les guste y que lo que compren les guste, que no piensen en que se va a revalorizar ni en que luego va a adquirir un nivel social más importante por tener esa obra de arte en su casa. Todo eso lo olvidaría, pero sí que informaría mucho, mucho. Sí, cuanto mayor conocimiento, bueno, es como Mejor, en todo, en ¿no? todo. En esto la verdad es que hoy en día con las redes sociales y con toda esta información visual que tenemos, estamos al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional y eso es importante para tomar estas decisiones. Bueno, realmente nos encontramos en un momento que hay una hibridación entre lo físico y lo digital. ¿Cómo ves el futuro del arte, del mercado del arte? Pues el futuro del arte lo veo bastante similar a lo que hay ahora. Quiero decir, a pesar de la digitalización, de la aparición de Internet y de las redes sociales, todo eso que está muy bien y que nos da una información inmediata, creo que el factor humano es importantísimo. Conocer al galerista, al artista, al coleccionista también, evidentemente, vernos las caras, contarle, transmitir de una manera física lo que está pasando y lo que quiere decir, creo que sigue siendo lo más importante. Bueno, realmente después de estas experiencias que nos has contado, que para mí hoy era muy importante hablar del mercado internacional y del posicionamiento de las galerías españolas fuera de nuestro país, me gustaría conocer alguna anécdota tuya, porque me imagino que en estos 30 años de profesión, bueno, realmente te han debido pasar de todo tipo de cosas, viajes, experiencias con artistas, con coleccionistas. Bueno, muchas de las anécdotas me han ocurrido contigo, curiosamente, en viajes que hemos hecho a Estados Unidos, Sí. a Sudamérica, Europa, o sea, que hemos viajado mucho juntos, por suerte. Pero me llamó la atención hace muchos años, cuando yo dirigía la fábrica, antes de tener mi propia galería, con Marina Abramovic, que fue la primera exposición que hizo en España. Y me invitó a su casa a Nueva York porque le daban el premio de la Bienal del Whitney. Es verdad, yo recuerdo eso. Y entonces estuvimos en su casa en Nueva York y yo era su pareja en la cena, que luego fue muy divertido porque estaba sentado entre Willem Dafoe y ella, que era Bueno, además, toda una experiencia y un momento claro, histórico. y piensa que todo eso tenía 30 años yo, o sea, quiero decir que era una Es cosa, un hito un en hito una carrera. absolutamente. Y lo más divertido de esto es que antes de la cena ya nos hizo elegir el vestido que se iba a poner, las joyas, incluso el perfume. Y ahí me di cuenta que ella vivía absolutamente dentro de su personaje y que la performance era parte de su vida, no era una cosa postiza, sino una cosa natural en ella. Y con el tiempo me he dado cuenta de lo estrambótico que fue todo, pero que qué divertido también, ¿no? No, lo que ha sido Marina en el mundo del arte es un icono Total, y un punto de referencia para todos nosotros, ¿no? total. Bueno, un poco para que las personas que nos siguen, nos escuchan, te conozcan un poco más. Si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías? Bueno, en referencia a Vinculado a vinculado nuestro al mundo mundo del del arte cual contemporáneo. creo que lo que pediría sería que las instituciones educativas, desde lo más básico hasta las universidades, dieran la importancia que se merece a las artes plásticas en general y a lo contemporáneo en particular. Quiero decir que no se fomenta mucho esto, siempre ha sido como algo menor, de segundo orden, un hobby, quizás para diletantes. Y creo que es mucho más profundo y que es mucho más importante de lo que parece, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como echo de menos ese vínculo con las humanidades Total, tan importantes y tan necesarias, yo creo, en el momento histórico que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. fundamentales. Bueno, mm, con quien que no conozcas personalmente, pero que te gustaría tomarte un café y charlar. ¿Con quién? Bueno, la lista sería interminable, pero hay un artista que me interesa mucho, que no conozco personalmente, que es Edmund de Waal, que siempre me ha gustado mucho su plasticidad, sus detalles y esta línea tan cercana al minimalismo y a los orientalismos que a mí me interesan tanto. Y Pero escritor también. claro, por eso me interesa él, porque de repente descubrí que era un grandísimo escritor y he leído varias de sus novelas y me ha parecido fascinante, o sea, cómo relata y esa vida tan apasionante de él y de su propia familia, ¿no? Que es el origen ¿Recomienda a de las todos. personas que nos siguen alguna de sus...? Mira, pues me gusta mucho El oro Porque blanco, que sí, tiene que ver con la historia de la porcelana, sí, que me parece muy interesante. Y luego me interesa mucho La liebre con el ojo de ámbar, esa la hemos que compartido, es una sí. historia familiar suya y cómo se va desarrollando la evolución personal, familiar y europea, ¿no? Y me interesó mucho, mucho, mucho. De hecho, me dio mucha pena que se acabara el libro.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué podemos continuar leyendo de él. Oye, en el próximo año, en el 2027, vais a hacer un aniversario, Casado Santa Pau. Concha y tú, tu socia y tú, hacéis aniversario. Cuéntame qué estáis preparando. Bueno, cumplimos 20 años, que ya me parece todo un reto, porque en estos 20 años he visto cómo desaparecían muchísimas galerías, no solo españolas, sino internacionales, que eran galerías amigas, galerías que empezamos un poco a la vez y que compartíamos muchas cosas. Y ya no, y han desaparecido por una razón u otra. Vamos a hacer una programación especial, evidentemente, de aniversario y de celebración con los artistas. Es muy importante celebrar. Muchísimo, cada vez más. Con los artistas que han contribuido de una manera especial a formar la galería, ¿no? Entonces estamos ahí cerrando ese tipo de cosas. Damián, ¿qué le dirías a nuestro público para animar a que todos se vayan de galerías? Bueno, no todo el mundo sabe que somos la única industria cultural gratuita. O sea, pagamos por entrar a un museo, por comprar una revista, un disco, ir a la ópera, pero no por entrar a una galería. Solamente por ese hecho yo creo que ya es un aliciente más. Hay que hacer un pequeño esfuerzo intelectual para entrar a una galería, pero creo que es genial hacer eso. Convivir con el arte contemporáneo, con lo que ocurre durante ese momento, de tu momento vital. Creo que es muy interesante ver qué piensan los artistas, cómo cuentan las cosas y el porqué. Y evolucionar con ellos, ¿no? Entonces creo que bastante interesante. A verle, en Madrid además hay un número enorme de galerías, quiero decir que seguro que unas te gustan. Damián, muchísimas gracias por haber contado hoy contigo aquí. Ha sido toda una experiencia y espero que todas las personas que nos han escuchado y han visto hayan podido disfrutar y os visiten a Casado Santa Pau muy pronto. Les animo a todos a que vean todas las galerías de Madrid, que somos muchas. Muchas gracias. Queridos amigos, este es nuestro quinto encuentro en la sección Nos vamos de galerías. Muchas gracias por contar con vosotros. Espero que recordéis que somos las galerías espacios gratuitos, culturales y que estamos abiertos a recibiros. Así que desde Círculo Independiente y desde todas las galerías de Madrid os mando un fuerte abrazo.